Te doy $1.000.000 si puedes leer este libro en voz alta, aquí, ahora mismo. La voz de Sebastián Montalvo resonó a través de su biblioteca privada como el golpe de un martillo contra mármol. Sus palabras, pronunciadas con el tipo de arrogancia que solo generaciones de riqueza heredada pueden cultivar, cortaron las conversaciones sofisticadas de su reunión íntima de la élite intelectual y empresarial de la Ciudad de México. La copa de Macallan de 50 años, whisky escocés que costaba más de $10.000 la botella, brillaba en su mano derecha bajo la luz cálida y dorada de las lámparas de bronce antiguo que iluminaban estratégicamente su santuario personal de conocimiento y ostentación. La biblioteca privada de Sebastián ocupaba todo el tercer piso de su mansión de estilo colonial en San Ángel, un barrio donde las casas se medían no en metros cuadrados, sino en siglos de historia y millones de dólares. Las paredes estaban completamente cubiertas con estanterías de caoba hondureña del piso al techo, cada una meticulosamente tallada a mano por artesanos que habían pasado años perfeccionando su oficio. Los anaqueles contenían más de 15.000 volúmenes, muchos primeras ediciones, algunos con siglos de antigüedad, varios firmados por sus autores ahora muertos, coleccionados no tanto por amor a la literatura, sino porque poseer libros raros era otra forma de demostrar que tenía más dinero del que la mayoría de las personas podrían gastar en 10 vidas. El piso de madera de nogal, pulido hasta brillar como vidrio oscuro, estaba parcialmente cubierto por alfombras persas auténticas del siglo XVIII que valían individualmente más que casas completas en las afueras de la ciudad. Sofás de cuero italiano color cognac, tan suaves que sentarse en ellos era como hundirse en nubes materializadas, estaban estratégicamente ubicados alrededor de la sala. Una escalera rodante de bronce y madera permitía acceso a los volúmenes en los estantes superiores, aunque Sebastián rara vez la usaba porque rara vez leía los libros que poseía con tanta ostentación. Esta noche particular no era una ocasión ordinaria, era la reunión mensual del Círculo de Minerva, un grupo autodenominado de 30 de las mentes supuestamente más brillantes y ciertamente más adineradas de México, académicos de universidades prestigiosas, escritores cuyos libros nadie leía pero todos fingían haber leído, empresarios que patrocinaban las artes principalmente por beneficios fiscales y estatus social, políticos cuyo poder se extendía sobre millones de vidas cotidianas. Se reunían en la biblioteca de Sebastián una vez al mes para beber alcohol caro, fumar puros cubanos auténticos que costaban $100 cada uno, y tener conversaciones que ellos creían demostraban su superioridad intelectual, pero que en realidad solo demostraban cuán desconectados estaban de la realidad vivida por el 99% de su país. Pero lo que realmente impactó fue Marina Estrada, una mujer de 31 años con el cabello castaño claro recogido en una cola de caballo práctica, vestida con el uniforme gris simple del servicio de limpieza contratado por Sebastián. Sus manos ásperas por años de trabajo con productos químicos fuertes pero sorprendentemente delicadas en sus movimientos, sostenían un plumero de plumas que había estado usando para limpiar cuidadosamente los lomos de libros en uno de los estantes más altos, accesible solo mediante la escalera rodante. No se suponía que estuviera en la biblioteca durante estas reuniones del círculo. El protocolo normal era que todo el personal de limpieza terminara su trabajo y saliera discretamente antes de que llegaran los invitados de Sebastián. Pero esta noche había habido un derrame en el baño de visitas del segundo piso que había requerido atención urgente, y para cuando Marina había terminado de limpiarlo, los invitados ya habían llegado. Su supervisora le había ordenado que terminara rápidamente la limpieza programada de la biblioteca y saliera por las escaleras de servicio sin ser notada. Marina había perfeccionado durante años el arte de ser invisible, de moverse a través de espacios ocupados por los ricos sin registrarse en sus conciencias, existiendo en sus periferias visuales como muebles que ocasionalmente se movían. Pero el destino, o la casualidad, o quizás algo más profundo que cualquiera de los dos, tenía otros planes. Marina había estado en la escalera rodante, alcanzando un estante particularmente alto, cuando perdió ligeramente el equilibrio. Su mano, buscando estabilidad instintivamente, había rozado accidentalmente un libro particularmente valioso, una primera edición de 100 años de soledad firmada por Gabriel García Márquez, haciendo que se inclinara en el estante. El ligero movimiento del libro había llamado la atención de Sebastián, quien había estado en medio de un monólogo particularmente pomposo sobre la muerte de la verdadera cultura literaria en la era digital. Se había girado irritado por la interrupción, y había visto a Marina en la escalera, claramente fuera de lugar durante esta reunión sagrada de mentes superiores. Y en ese momento, lubricado por 3 copas del whisky prohibidamente caro, inflado por la audiencia de admiradores y aduladores, una idea se formó en su mente que le pareció brillante en su crueldad casual. Una forma de demostrar un punto que había estado tratando de hacer,
sobre la degradación de la alfabetización cultural, sobre cómo la mayoría de las personas ahora eran funcionalmente incapaces de comprometerse con literatura seria, sobre la brecha cada vez mayor entre la élite educada y las masas ignorantes. Tú, llamó, su voz cortando su propia conversación de medio camino. Sí, tú en la escalera. Baja aquí un momento. Espera un momento. No te pierdas este detalle. Marina sintió que su estómago se retorcía en nudos de ansiedad inmediata. Ese tono de voz, ese comando casual que no esperaba nada más que obediencia instantánea, era uno que conocía demasiado bien. Había aprendido durante años de trabajo para los ricos que cuando usaban ese tono, lo que seguía rara vez era bueno para la persona en la posición de servicio. Bajó de la escalera con movimientos cuidadosos, tratando de no hacer contacto visual directo con ninguno de los invitados que ahora habían girado su atención hacia ella como un solo organismo hambriento. Podía sentir sus miradas evaluándola, categorizándola, reduciéndola de un ser humano complejo a simplemente la mujer de limpieza, un papel unidimensional en el drama de sus vidas privilegiadas. Mientras caminaba los 15 pasos desde la escalera, hasta donde Sebastián esperaba cerca de un atril de madera tallada que sostenía un libro particularmente ornamentado, Marina era dolorosamente consciente de cada detalle de su humillación inminente. Podía escuchar el susurro de telas caras rozando mientras las personas se giraban para mirar. Podía ver las sonrisas comenzando a formarse en rostros que habían gastado fortunas en procedimientos cosméticos para mantener apariencias de juventud eterna. Podía sentir el peso de suposiciones siendo hechas sobre ella basadas únicamente en su uniforme gris y las herramientas de limpieza en sus manos. Una mujer en un vestido de cóctel de Carolina Herrera que probablemente costaba más que el salario de 3 meses de Marina, se inclinó hacia su compañero y susurró lo suficientemente fuerte para que Marina escuchara. ¿Qué está haciendo Sebastián? Siempre tan dramático. Pero su tono no era de desaprobación, era de anticipación divertida, del tipo de fascinación que las personas sienten al ver accidentes de tráfico o videos virales de humillación pública, agradecidos de que el espectáculo le esté sucediendo a otra persona. Carlos Mendoza, un novelista cuyas obras eran aclamadas por críticos pero no leídas por casi nadie, tomó un sorbo de su coñac Luis XIII de $2.000 la botella y sonrió con anticipación. Esto va a ser entretenido. Sebastián siempre sabe cómo hacer un punto de forma memorable. Cuando Marina finalmente llegó al atril, manteniéndose a una distancia respetuosa que años de condicionamiento le habían enseñado a mantener cuando interactuaba con la clase alta, Sebastián la miró de arriba a abajo con una evaluación que era simultáneamente desinteresada y profundamente ofensiva en su casualidad, como si ella fuera un espécimen interesante bajo un microscopio, en lugar de un ser humano con pensamientos y sentimientos y dignidad. ¿Cómo te llamas?, preguntó con un tono que intentaba sonar amigable pero que goteaba condescendencia en cada sílaba. Marina, señor, respondió ella en voz baja, enfocando sus ojos en un punto justo sobre su hombro izquierdo, una técnica defensiva que había perfeccionado. Marina, hermoso nombre. Dime, Marina. Sebastián se giró hacia su audiencia con un gesto amplio de sus brazos, adoptando la postura de un profesor a punto de dar una lección importante. ¿Alguna vez has leído un libro? Me refiero a un libro real, literatura seria, no revistas de chismes o novelitas románticas baratas. Las risas brotaron inmediatamente de varios invitados. La pregunta era tan obviamente diseñada para humillar, para establecer desde el principio que Marina era ignorante, sin educación, incapaz de comprometerse con el mundo intelectual que ellos habitaban. Marina sintió que sus mejillas se enrojecían, no de vergüenza por alguna deficiencia real, sino de indignación ante la suposición casual de que porque limpiaba casas para vivir, debía ser intelectualmente inferior. He leído algunos libros, señor, respondió, manteniendo su voz cuidadosamente neutral a pesar de la emoción que amenazaba con quebrarla. Algunos libros, qué maravilloso. La exageración falsa en la voz de Sebastián hizo que varias personas rieran nuevamente. Bueno, entonces quizás apreciarás este pequeño desafío que tengo para ti. ¿Ves este libro aquí? Gesticuló hacia el volumen en el atril, un tomo masivo encuadernado en cuero con detalles en pan de oro que capturaban la luz como fuego líquido. ¿Sabes qué es? Marina miró el libro. Incluso desde donde estaba, podía leer el título elaboradamente grabado en el lomo, La Divina Comedia de Dante Alighieri. No era solo cualquier edición, era claramente una edición de coleccionista, probablemente del siglo XIX a juzgar por el estilo de encuadernación, probablemente valiendo decenas de miles de dólares. Es La Divina Comedia, señor, de Dante. Los ojos de Sebastián se ensancharon ligeramente con sorpresa de que ella hubiera reconocido el título, pero rápidamente enmascaró su reacción con más condescendencia. Impresionante. ¿Conoces el título?
pero conocer un título y realmente comprender la obra son dos cosas completamente diferentes. ¿No es así? Se giró hacia su audiencia, jugando con ellos como un actor experimentado. La Divina Comedia es una de las obras más grandes de la literatura mundial. Escrita en el siglo XIV en italiano terciario, requiere años de estudio académico para realmente apreciarla. Los temas teológicos, las referencias políticas medievales, la complejidad métrica del original, todo esto está más allá de la comprensión de alguien sin educación clásica seria. Hizo una pausa para efecto dramático, dejando que sus palabras se asentaran antes de lanzar su ataque principal. Así que aquí está mi propuesta. Si tú, Marina, puedes leer en voz alta de este libro, aquí mismo, ahora frente a todos estos testigos distinguidos, solo el primer canto del infierno, no te daré solo una propina generosa. Te daré 1.000.000 de pesos, en efectivo, todo tuyo. Todo lo que tienes que hacer es leer aproximadamente 20 páginas en voz alta. Si puedes, añadió las últimas 3 palabras con un énfasis que dejó perfectamente claro que no creía que pudiera, que todo este ejercicio era diseñado para demostrar su punto sobre la brecha entre la élite educada y las masas trabajadoras. La sala estalló en murmullos y risas. La idea de que una mujer de limpieza pudiera leer en voz alta una obra maestra literaria compleja, especialmente en esta edición que Sebastián ahora revelaba con un gesto florido, estaba en el italiano original. Era hilarante para esta audiencia. «Sebastián, eres terrible», exclamó Patricia Vega, una heredera de una fortuna de bienes raíces que nunca había trabajado un día pero que se consideraba una patrona de las artes porque compraba pinturas caras que no entendía. La pobre mujer probablemente apenas lee español, mucho menos italiano del siglo XIV. «Exactamente mi punto», respondió Sebastián con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Pero seamos justos, démosle la oportunidad. ¿Quién sabe? Quizás nos sorprenda. Aunque», añadió con una risa, «la probabilidad de eso es aproximadamente la misma que yo ganando la lotería. 2 veces, en el mismo día». Más risas llenaron la biblioteca, el sonido de ellas rodeando a Marina como agua creciendo, amenazando con ahogarla en su crueldad casual. En ese momento tocaron la puerta de su destino, algo en el interior de Marina, algo que había sido contenido y comprimido bajo capas de necesidad económica y años de ser tratada como invisible, finalmente alcanzó su punto de ruptura. No fue tanto que se rompiera, sino que se liberara, como un resorte que había sido enrollado demasiado apretado siendo súbitamente soltado. Levantó su cabeza lentamente. Sus ojos, que habían estado evitando cuidadosamente el contacto directo, ahora encontrando los de Sebastián con una intensidad que lo hizo parpadear sorprendido. Y lo que él vio allí no era vergüenza o súplica o derrota, era determinación, era dignidad que se negaba a ser aplastada. Era la luz de alguien que había sido empujada un paso demasiado lejos y que había decidido que el costo del silencio era finalmente mayor que el costo de hablar. «Acepto su desafío, señor Montalvo», dijo Marina, y aunque su voz temblaba ligeramente, había una firmeza de acero debajo que hizo que varias personas en la audiencia dejaran de reír a mitad de carcajada. El rostro de Sebastián cicló a través de varias expresiones: sorpresa inicial, luego confusión, luego una pizca de preocupación rápidamente enmascarada por arrogancia renovada. Claramente no había esperado que aceptara. El juego había sido diseñado para que rechazara, huyera humillada o intentara y fallara espectacularmente, proporcionando entretenimiento de cualquier manera. Pero su aceptación tranquila complicaba las cosas. «¿En serio?». Su sonrisa vaciló en los bordes. «¿Entiendes que esto está en italiano del siglo XIV? No es español moderno, es un idioma completamente diferente». «Entiendo perfectamente, señor». «Bueno, entonces», Sebastián gesticuló hacia el atril con un movimiento exagerado, su voz adoptando un tono de sarcasmo apenas velado. «El escenario es todo tuyo. No permitas que te detengamos. El libro te espera». «Aún no has visto la mayor sorpresa». Marina dejó su plumero y su paño de limpieza sobre una mesa auxiliar cercana con movimientos deliberadamente cuidadosos. Algo profundo había cambiado en ella durante esos breves segundos de decisión. Sus manos, que momentos antes habían temblado ligeramente con ansiedad, ahora estaban perfectamente firmes. Su postura, que había sido cuidadosamente sumisa, ahora se enderezó con una dignidad que era imposible de ignorar. Caminó hacia el atril con pasos medidos, cada uno una pequeña declaración silenciosa de intención. Cuando llegó al libro masivo, se detuvo por un momento, sus dedos rozando ligeramente el cuero envejecido con una reverencia que sorprendió a varios observadores atentos. Cerró sus ojos brevemente, respirando profundamente, como si estuviera centrándose o preparándose o recordando algo enterrado profundamente en su memoria. Lo que nadie en esa sala sabía, lo que Sebastián con toda su arrogancia y su biblioteca de libros no leídos nunca podría haber imaginado,
era que esos dedos ásperos por productos de limpieza una vez habían pasado páginas de manuscritos iluminados medievales en la Biblioteca Nacional de España, que esos ojos que evitaban cuidadosamente el contacto directo habían leído cientos de textos en 5 idiomas diferentes, que esa voz que respondía con suave deferencia había una vez presentado ponencias académicas en conferencias internacionales. Marina Estrada no siempre había sido una mujer de limpieza, había sido en lo que parecía otra vida perteneciendo a otra persona, una estudiante doctoral en literatura comparada en la Universidad Complutense de Madrid. No solo cualquier estudiante, sino una académica brillante especializada en literatura italiana medieval y renacentista, específicamente en Dante Alighieri. Su disertación doctoral, que estaba a 6 meses de completar cuando todo colapsó, había sido sobre las influencias teológicas y filosóficas en la estructura narrativa de la Divina Comedia. Había aprendido italiano no de libros de texto sino viviendo en Florencia durante un año de investigación, caminando las mismas calles que Dante había caminado, estudiando manuscritos originales en los archivos de la Biblioteca Medicea Lorenciana, trabajando bajo la supervisión del profesor Emilio Rossetti, uno de los más grandes estudiosos dantescos del mundo. A los 27 años, había publicado 3 artículos en revistas académicas prestigiosas que habían sido citados por otros académicos docenas de veces. Su futuro había sido trazado claramente: terminar el doctorado, conseguir una posición de profesor en una universidad prestigiosa, continuar su investigación, convertirse eventualmente en una autoridad reconocida en su campo. Y entonces todo había colapsado. El escándalo académico no había sido su culpa. Su asesor de tesis, el profesor Antonio Vargas, en quien había confiado completamente, había estado fabricando datos en su propia investigación durante años. Cuando finalmente fue descubierto y expuesto públicamente, todos los estudiantes que había supervisado quedaron bajo sospecha. Marina había sido completamente inocente, su investigación era impecable, pero en el mundo académico donde la reputación lo es todo, la asociación con un académico caído era suficiente para contaminar por asociación. Su beca había sido revocada pendiente de investigación. Las universidades que habían expresado interés en contratarla súbitamente dejaron de responder emails. El profesor Rossetti en Florencia había intentado defender su carácter, pero incluso su reputación estelar no había sido suficiente para contrarrestar el estigma. En el lapso de 3 meses Marina había pasado de tener un futuro brillante en academia a ser efectivamente lista negra en círculos académicos europeos. Sin beca, sin ahorros significativos, enfrentando el vencimiento inminente de su visa de estudiante, había regresado a México con su sueño en cenizas. Había intentado encontrar posiciones académicas aquí, pero el escándalo había cruzado el Atlántico. Las universidades mexicanas conocían la historia. Nadie quería arriesgarse a contratar a alguien asociado incluso tangencialmente con fraude académico, sin importar cuán injusta fuera esa asociación. Y así a los 28 años, con un conocimiento profundo de Dante pero sin credenciales formalmente completadas que pudiera usar, con deudas de sus años de estudio y padres mayores que dependían de su apoyo financiero, Marina había terminado tomando el único trabajo que podía encontrar que pagaba inmediatamente y no requería verificaciones exhaustivas de antecedentes: limpieza de casas. Durante 3 años no había tocado un libro académico. Dolía demasiado. Era como ver a un amor perdido que sabías que nunca podrías recuperar. Había empacado todos sus libros, sus notas de investigación, su disertación incompleta en cajas que ahora estaban almacenadas en el ático de sus padres, cerradas como ataúdes enterrando sueños muertos. Pero la mente recuerda, el corazón recuerda, el alma recuerda. Lo que ves ahora no es nada. Marina abrió el libro de la Divina Comedia con el cuidado que uno podría usar al manejar un manuscrito sagrado. Las páginas amarillentas por más de un siglo pero perfectamente preservadas, crujieron suavemente bajo sus dedos. Podía ver que era una edición crítica del siglo XIX, probablemente la edición Petrocchi o algo similar, con anotaciones extensivas en los márgenes en una mano caligráfica hermosa. El italiano impreso en la página no era la versión italiana moderna sino el toscano del siglo XIV de Dante, denso con vocabulario arcaico y construcciones gramaticales que requerirían años de estudio especializado para navegar con fluidez. Encontró el comienzo del canto primo del infierno, la primera línea tan famosa en círculos literarios, nel mezzo del cammin di nostra vita. Podía sentir el peso de las expectativas, las suposiciones, los prejuicios de todos en la sala presionando sobre ella como una carga física. Podía escuchar las respiraciones contenidas, las personas anticipando su fracaso inevitable, y entonces comenzó a leer. Nel mezzo del cammin di nostra vita se mi ritrovai per una selva oscura, c'è la diritta via era smarrita. Su pronunciación era impecable.
No solo técnicamente correcta, sino con el tipo de fluidez natural que solo viene de años de inmersión en el idioma. El italiano fluía de su boca como música, cada palabra colocada perfectamente, cada sílaba enunciada con la claridad cristalina de alguien que había pasado incontables horas no solo leyendo sino estudiando la fonética del toscano medieval. Sebastián dejó de sonreír. Su boca se abrió ligeramente en shock. La sala, que había estado llena de murmullos y risitas anticipatorias, se volvió súbitamente silenciosa como una tumba, pero Marina no solo estaba leyendo las palabras mecánicamente. Después de cada terceto, después de cada línea especialmente cargada de significado, pausaba brevemente y proporcionaba traducción al español con una fluidez que solo alguien profundamente familiarizado con ambos idiomas podría lograr. A la mitad del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura, porque el camino recto se había perdido, y luego continuó con el siguiente verso, su voz ganando confianza y profundidad con cada línea. Ahí cuanto a dir cuál era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte, que en el pensier rinnova la paura. Su voz había encontrado un ritmo, no solo leyendo sino interpretando, capturando la musicalidad del endecasílabo italiano, el metro de 11 sílabas que Dante había usado magistralmente. Podía escuchar los patrones de estrés, las aliteraciones, las rimas intrincadas del esquema terza rima que Dante había inventado específicamente para esta obra. En ese punto, todo cambió. Las personas en la sala comenzaron a enderezarse en sus asientos, las expresiones de anticipación burlona reemplazadas por fascinación genuina mezclada con incredulidad. Carlos Mendoza, el novelista que había estado esperando entretenimiento fácil, se había inclinado hacia adelante, su copa de coñac olvidada en su mano. Patricia Vega había dejado caer completamente su sonrisa condescendiente, su rostro ahora mostrando algo parecido a respeto. Pero Marina no se detuvo. Continuó a través del canto primero, su voz capturando cada matiz del viaje de Dante. Cuando leía sobre el poeta perdido en la selva oscura del pecado, su voz transmitía desorientación y miedo. Cuando describía las tres bestias que bloqueaban su camino, la pantera, el león y la loba representando lujuria, orgullo y avaricia, su entonación comunicaba el terror creciente. Y cuando llegó a la aparición de Virgilio, el poeta romano que guiaría a Dante a través del infierno y el purgatorio, su voz se suavizó con reverencia y esperanza, capturando perfectamente el cambio tonal que Dante había creado cuando la salvación finalmente aparecía en forma de este maestro literario. No solo estaba leyendo, estaba interpretando, estaba enseñando sin ser condescendiente, estaba demostrando un dominio del material que la mayoría de los profesores universitarios nunca alcanzarían en toda su carrera. Sebastián se había hundido en una silla cercana, su rostro ciclando entre tonos de rojo intenso y palidez enfermiza. Su copa de whisky de $10.000, la botella temblaba ligeramente en su mano mientras trataba de procesar lo que estaba presenciando. Cada suposición que había hecho, cada prejuicio que había sostenido, cada creencia confortable sobre su propia superioridad intelectual, todo estaba siendo desmantelado en tiempo real por una mujer que había estado limpiando sus estantes de libros minutos antes. Valeria Sandoval, una curadora de museo que se jactaba de su educación en historia del arte de la Sorbona, se había llevado su mano a la boca, sus ojos ensanchados con reconocimiento de que estaba presenciando algo extraordinario. Había asistido a lecturas de poesía en algunas de las instituciones culturales más prestigiosas de Europa, y la interpretación de Marina rivalizaba con las mejores que había escuchado. Un hombre mayor en el fondo de la sala, el profesor Esteban Ramírez, que enseñaba literatura italiana en la UNAM y que genuinamente amaba su tema en lugar de solo usar academia como símbolo de estatus, se había puesto de pie completamente, reconociendo inmediatamente que estaba presenciando no solo competencia sino maestría genuina. Marina continuó implacablemente a través de todo el canto primó, sus 20 páginas completas. Nunca vaciló, nunca tropezó con una palabra, nunca perdió el ritmo métrico. Su traducción espontánea al español capturaba no solo el significado literal sino los matices poéticos, las alusiones filosóficas, las referencias políticas medievales que hacían del poema de Dante una obra tan compleja y multicapa. Cuando finalmente llegó a las últimas líneas del canto, donde Virgilio comienza a guiar a Dante hacia la puerta del infierno, su voz llevaba tanto el peso de la decisión fatídica como la esperanza de eventual redención. Aior si mosse, e io li tenni dietro. Pausó permitiendo que las palabras italianas resonaran en el espacio acústicamente perfecto de la biblioteca, luego tradujo. Entonces él se movió y yo lo seguí detrás, y con esas palabras finales cerró el libro suavemente, el sonido de las páginas grandes asentándose de vuelta juntas resonando en el silencio absoluto que había caído sobre la sala. Durante 5 segundos completos, nadie se movió, nadie habló, nadie siquiera parecía respirar.
El silencio era tan profundo que el tic-tac distante de un reloj de abuelo del siglo XVIII en el pasillo era audible. Y entonces, desde el fondo de la sala, el profesor Ramírez comenzó a aplaudir. Lentamente al principio, sus manos golpeando juntas con deliberación medida, pero con una intensidad que comunicaba profundo respeto. Se puso de pie mientras aplaudía, sus ojos brillando con lágrimas de alguien que había dedicado su vida al estudio de esta literatura y que reconocía una maestra cuando la escuchaba. «Brava», dijo en voz alta, su voz temblando con emoción. «Brava, señorita. Esa fue una de las mejores lecturas de Dante que he tenido el privilegio de presenciar en mis 40 años de estudiar y enseñar al poeta». Su aplauso y sus palabras rompieron el hechizo que había mantenido a todos los demás congelados. Como una presa finalmente cediendo bajo demasiada presión, la sala estalló. No todas las personas aplaudían con igual entusiasmo. Algunos todavía estaban demasiado shock por procesar completamente lo que habían presenciado, pero suficientes se habían puesto de pie y aplaudían con suficiente vigor que el sonido era impresionante. No lo vas a creer, pero Sebastián Montalvo permanecía hundido en su silla, su rostro ahora completamente drenado de color. Sus manos colgaban flojamente a sus lados, la cara copa de whisky olvidada, en peligro de deslizarse de sus dedos relajados. Podía ver su reflejo en el vidrio de uno de los estantes de libros, y por primera vez en mucho tiempo, realmente se vio como era, un hombre que había confundido posesión con comprensión, que había coleccionado libros como símbolos de estatus sin nunca verdaderamente comprometerse con las ideas dentro de ellos, que había asumido que la educación y la inteligencia estaban distribuidas de acuerdo a riqueza y posición social. Marina permanecía junto al atril, sus manos descansando ligeramente sobre el libro cerrado, su expresión una mezcla compleja de emociones. Había lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no parecían ser solo de tristeza o de alegría, eran lágrimas de liberación, de 3 años de negarse a sí misma esta parte esencial de quien era, de años de fingir ser invisible cuando tenía tanto para ofrecer al mundo si solo alguien se hubiera molestado en mirarla realmente. El profesor Ramírez fue el primero en acercarse. Se movió con la dignidad de alguien cuya autoridad provenía de conocimiento genuino en lugar de posición social. Cuando llegó a Marina, extendió su mano no en un apretón de manos condescendiente sino en un gesto de respeto de igual a igual. «Señorita», dijo, su voz todavía temblorosa por la emoción, «¿puedo preguntar dónde estudió? Porque lo que acabo de presenciar es el tipo de comprensión profunda del trabajo de Dante que esperaría de un estudiante doctoral especializado, no de...». Se detuvo, claramente luchando con cómo completar la frase sin ofender. «No de alguien que actualmente trabaja en limpieza», completó Marina por él, su voz suave pero sin amargura, solo una aceptación cansada de la realidad. «Estudié literatura comparada en la Universidad Complutense de Madrid, profesor, especializada en Dante. Trabajé con el profesor Emilio Rossetti en Florencia durante mi investigación doctoral». Los ojos del profesor Ramírez se ensancharon dramáticamente, reconocimiento y shock jugando en sus características. «¿Emilio Rossetti? Conozco a Emilio. Fuimos colegas en una conferencia en Roma hace, ¿qué? 5 años. Es uno de los más grandes estudiosos dantescos vivos, y usted estudió con él. Esto explica». Hizo un gesto hacia el libro, hacia todo lo que acababa de presenciar. «¿Pero qué pasó? ¿Por qué no completó su doctorado? ¿Por qué está aquí limpiando casas en lugar de enseñando en una universidad?». Y entonces, en voz baja que solo él y algunas personas cercanas podían escuchar mientras el aplauso gradualmente se calmaba a su alrededor, Marina le contó su historia. El escándalo académico que no había sido su culpa, la lista negra por asociación, los años de sobrevivir haciendo cualquier trabajo que pagara las cuentas mientras trataba de no pensar en lo que había perdido. Cuando terminó, el profesor Ramírez tenía lágrimas corriendo abiertamente por su rostro arrugado. «Eso», dijo con una voz que temblaba con indignación genuina, «es una de las mayores injusticias que he escuchado en mi vida académica, y créame, he visto muchas injusticias en mis años en universidad, pero esta», sacudió su cabeza, «es particularmente dolorosa porque representa el desperdicio de un talento excepcional». Se giró hacia donde Sebastián seguía sentado, todavía en shock, todavía procesando. «Señor Montalvo, espero que comprenda la lección que acaba de recibir aquí esta noche, aunque, siendo honesto, dudo que tenga la capacidad de humildad genuina necesaria para verdaderamente aprender de esto». Varios invitados murmuraron en aprobación. El clima social en la sala había cambiado completamente. Sebastián, que había comenzado la noche como el anfitrión confiado y centro de atención, era ahora el blanco de juicio silencioso pero palpable. Pero el profesor Ramírez no había terminado. Se giró de nuevo hacia Marina, su expresión ahora una mezcla de determinación y esperanza. «Señorita Estrada, usted mencionó que no completó su doctorado. ¿Qué tan cerca estaba de terminar?». «6 meses, profesor.
Mi disertación estaba esencialmente completa. Solo necesitaba revisiones finales y defensa. Los ojos del profesor se iluminaron. Entonces aquí está lo que propongo. La UNAM tiene un programa diseñado específicamente para estudiantes talentosos, cuyas carreras fueron interrumpidas por circunstancias fuera de su control. Con mi recomendación, y confío en que podría obtener una carta de Emilio Rossetti también si le contacto, podríamos admitirla en nuestro programa doctoral. No tendría que comenzar desde cero. Podríamos revisar su trabajo previo, y si es tan fuerte como sospecho que es basándome en lo que acabo de presenciar, podría potencialmente completar su doctorado en un año. Marina sintió que sus rodillas amenazaban con ceder. Era demasiado repentino, demasiado parecido a un sueño después de 3 años de pesadilla vivida. Yo, profesor, no sé qué decir, pero hay problemas prácticos. Tendría que trabajar tiempo completo aún para pagar las cuentas. Mis padres dependen de mi apoyo financiero. No puedo permitirme ser estudiante tiempo completo. El programa viene con una beca, respondió el profesor rápidamente. No mucho, pero suficiente para vivir modestamente. Y además, sus ojos se movieron significativamente hacia Sebastián. Estoy seguro de que el señor Montalvo querrá hacer una contribución para apoyar sus estudios. Después de todo, hizo una promesa bastante pública de 1.000.000 de pesos si podía leer el canto primo, y lo hizo, magistralmente. Espera un momento, no te pierdas este detalle. Todos los ojos en la sala giraron hacia Sebastián. El silencio que cayó era del tipo que precede a huracanes, cargado de electricidad y expectativa. Sebastián podía sentir el peso de esas miradas, el juicio implícito en ellas. Podía ver teléfonos discretamente levantados, grabando este momento, listos para capturar si honraría su palabra o se revelaría completamente como el fraude moral que su comportamiento había sugerido. Se puso de pie lentamente, inestablemente, como un hombre mucho mayor de lo que realmente era. Cuando habló, su voz había perdido toda la arrogancia que la había caracterizado al principio de la noche. Yo, por supuesto, hice una promesa, 1.000.000 de pesos. Haré que mi contador transfiera los fondos, vaciló, claramente sin saber cómo proceder. A la UNAM, intervino el profesor Ramírez firmemente, designado específicamente para una beca en nombre de Marina Estrada para apoyar sus estudios doctorales. De esa manera hay transparencia completa y no hay preguntas sobre su sinceridad. Sebastián asintió con movimientos espasmódicos, pareciendo más pequeño con cada segundo que pasaba. Sí, por supuesto, lo arreglaré mañana por la mañana. Pero una mujer en el fondo de la sala, Carmen Delgado, directora ejecutiva de una editorial académica prestigiosa, se puso de pie. Había estado escuchando todo con creciente interés. Profesor Ramírez, si me permite. Señorita Estrada, mi editorial se especializa en estudios dantescos, entre otros temas. Basándome en lo que acabo de presenciar, su comprensión del material es excepcional. Me gustaría discutir la posibilidad de publicar su disertación una vez que esté completa. Las monografías académicas no son bestsellers, pero su historia, combinada con su evidente expertise, podría generar interés significativo tanto en círculos académicos como populares. Se giró hacia Sebastián con una expresión que no contenía calor. Y señor Montalvo, dado su amor autoproclamado por la literatura y su deseo evidente de apoyar la cultura intelectual, estoy segura de que querrá hacer una contribución adicional a nuestra editorial para subsidiar la publicación. Los libros académicos son caros de producir y rara vez son rentables. Un regalo de, digamos, 200.000 pesos aseguraría que el trabajo de la señorita Estrada alcance la audiencia más amplia posible. Sebastián abrió su boca, la cerró, la abrió nuevamente. Parecía un pez fuera del agua, luchando por oxígeno, pero no había salida. Cada par de ojos en la sala lo estaba mirando, esperando, juzgando. Varios teléfonos seguían grabando. Su reputación social, ya tambaleante, colapsaría completamente si rechazaba. Por supuesto, finalmente logró decir, 200.000 pesos para la publicación. Carmen asintió con satisfacción. Excelente, haré que mi asistente se ponga en contacto con usted mañana para los detalles de la transferencia, cuando pensaron que todo había terminado. Pero la noche tenía aún más sorpresas, porque mientras Marina estaba de pie junto al atril, abrumada por la velocidad a la que su vida estaba siendo reescrita después de 3 años de estancamiento, su teléfono vibró en el bolsillo de su uniforme. Normalmente nunca lo revisaría durante trabajo, pero algo instintivamente le dijo que mirara. Era un email, de Florencia, del profesor Emilio Rossetti. Con manos temblorosas, abrió el mensaje. Había sido enviado hace 2 horas, pero ella no lo había visto porque había estado trabajando. El contenido la hizo jadear audiblemente. Querida Marina, espero que este email te encuentre bien. Han pasado años desde nuestro último contacto, y me disculpo por no haber alcanzado antes. El escándalo de Vargas me dejó en una posición difícil,
y me avergüenza admitir que no luché tan fuerte como debería haber luchado por ti y los otros estudiantes que fueron injustamente perjudicados. Pero tengo noticias importantes. Después de años de investigación por el Comité de Ética de la Universidad, han exonerado formalmente a todos los estudiantes de Vargas. Tu trabajo fue revisado independientemente por 3 académicos externos que confirmaron su integridad completa y calidad excepcional. La universidad ha emitido disculpas formales y ha ofrecido reinstalarte en el programa doctoral con beca completa restaurada. Más allá de eso, he sido contactado por la Universidad de Bolonia, la universidad más antigua de Europa, fundada en 100. Están lanzando un nuevo centro para estudios dantescos y están buscando académicos jóvenes excepcionales para unirse a la facultad como investigadores postdoctorales. Les mencioné tu trabajo. Están interesados, muy interesados. Marina, tu carrera no ha terminado. Solo fue pausada, y ahora puede continuar si lo deseas. Responde cuando puedas, y por favor sabe que nunca dudé de tu integridad o tu brillantez. Con respeto y admiración, Emilio Rossetti. Marina leyó el email 3 veces, incapaz de procesar completamente las palabras. 3 años de pensar que su carrera académica estaba muerta, 3 años de limpiar casas y tratar de no pensar en todo lo que había perdido, y ahora, en el espacio de una sola noche extraordinaria, no solo una sino múltiples puertas se abrían simultáneamente. El profesor Ramírez, notando su expresión de shock, se acercó con preocupación. «Señorita Estrada», Marina le entregó su teléfono, incapaz de confiar en su voz. El profesor leyó el email, sus ojos ensanchándose con cada línea. Esto es extraordinario. ¿Bolonia? ¿El centro de estudios dantescos? Marina, eso es increíblemente prestigioso. Si aceptas esa posición, estarías trabajando con algunos de los mejores académicos dantescos del mundo. Pero, Marina finalmente encontró su voz, la UNAM, su oferta. No seas tonta, dijo el profesor con una sonrisa cálida que alcanzaba sus ojos. La UNAM siempre estará aquí si eventualmente quieres regresar a México, pero una oportunidad como Bolonia no llega 2 veces, debes tomarla. Y, añadió con un brillo en sus ojos, el $1.000.000 de nuestro amigo Sebastián puede ir contigo como fondo personal de investigación. Sospecho que Bolonia ofrece un salario decente, pero dinero extra para investigación siempre es útil. Marina miró alrededor de la biblioteca, a todas estas personas que hace una hora no habían sabido que existía, que la habían visto solo como la mujer de limpieza, y que ahora la miraban con expresiones que variaban desde respeto genuino hasta vergüenza incómoda por sus propios prejuicios expuestos. Sus ojos finalmente descansaron en Sebastián, que se había hundido de nuevo en su silla, pareciendo más un niño regañado que el anfitrión arrogante que había sido al principio de la noche, y en ese momento Marina sintió algo que no había esperado sentir: compasión. No perdón, no necesariamente, porque lo que él había intentado hacer era cruel y estaba arraigado en prejuicios clasistas profundos, pero compasión por alguien que acababa de tener su visión completa del mundo destrozada, quien estaba enfrentando el reconocimiento incómodo de que había estado viviendo en una ilusión de superioridad que no tenía base en realidad. Se acercó a él, y cuando habló, su voz era suave pero firme. «Señor Montalvo, agradezco su contribución financiera, aunque vino de circunstancias menos que ideales, pero más que dinero espero que tome algo de esta noche. Espero que aprenda que el valor humano, la inteligencia, el talento, todo esto no tiene nada que ver con posición económica actual o uniforme de trabajo. Las personas que limitan sus casas, que sirven su comida, que manejan sus autos, son seres humanos completos con historias complejas y capacidades que nunca conocerá si no se molesta en mirarlos realmente». Hizo una pausa, luego continuó: «No sé qué circunstancias lo hicieron del hombre que es, qué heridas o inseguridades lo llevaron a necesitar demostrar su superioridad humillando a otros, pero sé que puede elegir ser diferente. Puede elegir usar su privilegio y sus recursos para elevar a otros en lugar de pisotearlos. Puede elegir ver personas en lugar de funciones. Puede elegir la empatía sobre la arrogancia». Sebastián levantó la vista hacia ella, lágrimas ahora corriendo abiertamente por sus mejillas, toda pretensión de compostura social completamente abandonada. «Lo siento», susurró su voz quebrada, «lo siento mucho, no solo por esta noche sino por toda una vida de comportamiento como este, de tratar a las personas como si fueran inferiores, de pensar que mi dinero me hacía mejor que otros. Tenías razón, sobre todo». Marina asintió, aceptando la disculpa por lo que era, el comienzo de un posible cambio, no un borrón completo de acciones pasadas. «Entonces tome ese arrepentimiento», dijo gentilmente, «y conviértalo en algo útil. Sea el tipo de persona que habría ayudado a alguien como yo antes de ser forzada a 3 años de limpieza. Sea el tipo de persona cuya biblioteca no es solo para exhibición, sino para compartir conocimiento con aquellos que lo aman.
Y con esas palabras finales, Marina se giró y caminó hacia la puerta de la biblioteca, su espalda recta, su cabeza en alto, cada paso alejándola de 3 años de invisibilidad y hacia un futuro que brillaba con posibilidad. El profesor Ramírez la siguió, como lo hicieron varios otros invitados que querían su información de contacto, que querían ser parte de su historia de éxito en desarrollo, quien genéricamente quería ser asociado con ella ahora que era claro que era excepcional. Pero Marina no miró atrás hacia Sebastián, hacia su biblioteca de libros no leídos, hacia la sala llena de personas cuyas opiniones sobre ella habían cambiado tan dramáticamente en el espacio de 20 minutos, porque estaba mirando hacia adelante, hacia Bolonia, hacia el centro de estudios dantescos, hacia la carrera que había pensado perdida, hacia un futuro donde podía finalmente, después de tanto tiempo, ser quien realmente era en lugar de quien las circunstancias la habían forzado a pretender ser. La cámara se aleja lentamente. 2 años después de aquella noche en la biblioteca de Sebastián Montalvo, la Marina Estrada estaba de pie en el aula magna de la Universidad de Bolonia, preparándose para dar su charla inaugural como profesora recién nombrada de literatura italiana medieval. La sala, que había sido testigo de conferencias de algunas de las mentes más brillantes de Europa durante casi 1000 años, estaba llena hasta la capacidad con estudiantes, profesores y visitantes que habían venido de todo el mundo para escuchar a la académica que había tomado el mundo dantesco por asalto con su disertación revisada y expandida que ahora era considerada un trabajo definitivo en el campo. Su libro, Viaje a través de las sombras, Teología política y redención personal en la Divina Comedia, había sido publicado por la editorial de Carmen Delgado y había recibido críticas universalmente excelentes. Había ganado 2 premios académicos importantes y estaba siendo traducido a 6 idiomas. Pero nada de eso importaba tanto como el momento justo antes de salir al podio, cuando miró entre la audiencia y vio rostros que representaban toda su jornada. El profesor Rossetti, quien había volado desde Florencia específicamente para este evento, el profesor Ramírez desde México, Carmen de la editorial. Y sorprendentemente, sentado discretamente en la parte trasera de la sala, Sebastián Montalvo. Él había cambiado en los 2 años desde aquella noche. Había vendido la mayoría de sus propiedades innecesarias y había usado los ingresos para establecer una fundación que proporcionaba becas a estudiantes talentosos de orígenes de clase trabajadora. Había abierto su biblioteca, aquella que una vez había sido su santuario privado de exhibición, al público 2 días por semana, proporcionando acceso gratuito a su colección invaluable. Había de alguna manera real si imperfecta, tratado de convertir su vergüenza en acción positiva. Marina lo había invitado no porque le debiera algo, sino porque creía en la posibilidad de redención humana. Creía que las personas podían cambiar si estaban dispuestas a hacer el trabajo duro de autorreflexión honesta. Cuando comenzó su conferencia, hablando sobre el poder transformador de la literatura, sobre cómo el viaje de Dante a través del infierno, purgatorio y paraíso, era en última instancia sobre la capacidad humana para el cambio y el crecimiento, su voz llenó el espacio con la misma confianza y claridad que había mostrado leyendo en aquella biblioteca hace 2 años, porque al final, esa era la lección real, no sobre venganza o triunfo sobre enemigos, sino sobre algo mucho más profundo, sobre el reconocimiento de que cada ser humano contiene multitudes, que los prejuicios superficiales nos ciegan a la riqueza y complejidad de las vidas de otras personas, que el talento y la inteligencia y el valor humano no pueden ser determinados por uniformes o posiciones laborales o cuentas bancarias, y que a veces cuando la arrogancia se enfrenta con la dignidad inquebrantable y la verdad innegable, los resultados pueden transformar no solo a la persona humillada, sino a todos los que presencian ese momento de revelación. La música de las palabras de Marina sobre Dante llenó el aula magna, atravesando siglos y fronteras, probando una vez más que el verdadero conocimiento no conoce límites de clase o geografía. Solo conoce la verdad del espíritu humano, expresado en el lenguaje universal de ideas que elevan e iluminan, y en esa verdad todos somos capaces de crecer, cambiar y convertirnos en versiones mejores de nosotros mismos. Esta historia nos recuerda que el conocimiento y la brillantez intelectual pueden existir en los lugares más inesperados, frecuentemente ocultos detrás de uniformes de trabajo y circunstancias temporales que la sociedad confunde con falta de capacidad. Marina Estrada nos enseñó que las injusticias y los reveses no definen permanentemente nuestro valor o nuestro destino, y que mantener conexión con nuestra verdadera identidad incluso cuando estamos forzados a roles que no nos reflejan, es un acto profundo de fe en nosotros mismos. Sebastián Montalvo nos muestra que el privilegio puede crear burbujas de ilusión, donde las personas creen que su riqueza las hace superiores, pero que cuando esas burbujas se rompen con la confrontación de verdad innegable, la transformación genuina es posible para aquellos dispuestos a mirar honestamente sus propias fallas.
Y quizás lo más importante, esta historia nos desafía a preguntarnos, ¿cuántas marinas hay en el mundo, haciendo trabajos que la sociedad considera inferiores, con mentes brillantes y conocimientos profundos que nunca descubriremos porque nuestros prejuicios nos impiden ver más allá de sus funciones de servicio? La próxima vez que interactúes con alguien en una posición de trabajo manual o de servicio, recuerda a Marina. Recuerda que no conoces su historia, su educación, sus capacidades ocultas. Trátalos con el respeto que cada ser humano merece, no porque podrían ser secretamente brillantes, sino simplemente porque son humanos y eso es suficiente. Gracias por ver el vídeo y acompañarme. Si te ha gustado, nos vemos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.